Y me he topado en la calle, siendo Gedeón, con gente que niega a Cristo o que debate sobre Cristo cuando te encuentras con un testigo de Jehová. No conocen a Cristo. Y nosotros mismos a veces no conocemos suficientemente la magnífica figura del Señor. ¿Quién es Jesucristo? Por eso el mismo Señor le dijo, Jesús venía de Cesarea y de Filipo, ¿verdad? Y preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ellos qué dijeron? Unos que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros qué dicen? Y Pedro, el impulsivo, pero esta vez con la sabiduría que solo Dios da, le dice, tú eres el Cristo, ¿no? Dice, el Hijo del Dios viviente. Esto lo podríamos decir nosotros. ¿Qué dicen ustedes quién es Cristo? El Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Este contexto fue en medio de judíos. Esta pregunta de Jesús era a sus discípulos. Y ellos conocían la Torá y la Tanaj, que hablaba sobre la venida del Mesías y que esperaban a un Mesías, y ellos creyeron que Cristo era el Mesías. No, aunque todavía no había mucha seguridad, pero sabían que estaban frente a una figura excepcional. Pero el apóstol Pablo escribió a una iglesia que él nunca visitó, ya lo hemos visto esta parte. Nunca estuvo en Colosas, ni siquiera estuvo cerca de ahí. Bueno, estuvo en Éfeso, una distancia bastante grande, en esa época caminaban mucho. Por eso no había los problemas que hay ahora, ¿no? Y el apóstol escribe a los hermanos en Colosas, a los colosenses, porque había una serie de problemas en esa iglesia. ¿No? Epafras, que era quien dirigía esa iglesia y que probablemente conoció a Cristo en Éfeso a través del tiempo que Pablo pasó allí, ¿verdad? Más de 2 años, unos dicen casi 3 años que pasó Pablo en Éfeso, y mucha gente de los alrededores de Éfeso pues asistían a esa iglesia. Y Epafras regresa a su ciudad natal, funda la iglesia, y luego más tarde, cuando Pablo está en la prisión en Roma, lo visita y le cuenta todos los problemas que tiene esta iglesia. Y Pablo escribe bajo la unción total del Espíritu Santo, y se escribe una carta que vamos analizándola durante 3 semanas. Yo me perdí algunas por estar en el ministerio de los Gedeones, pero aquí estamos yo estoy retomando la continuidad de esta epístola maravillosa. Y hoy día vamos a ver, en un contexto diferente, cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace conocer la figura de Jesús. ¿Qué pasaba en Colosas? Si habían infiltrado, en primer lugar, los conceptos más básicos de lo que se llama los gnósticos del gnosticismo. No, se había infiltrado estos conceptos, como que había Dios y lo demás eran emanaciones. Y Cristo era probablemente una emanación de Dios. No era Dios para los gnósticos. Porque los gnósticos creían que la materia, esto, era pecaminosa y que el espíritu era puro, era santo. Entonces solo Dios es santo,
por lo tanto tenía que se conserva puro siempre. Y Cristo, si tenía cuerpo, como afirmaban, ya no era santo. Otra rama decía que a lo mejor estaba con una figura de humana, pero en realidad no era un humano. Se habían infiltrado también los conceptos previos a lo que más tarde se llamaría el arrionismo. Arrión decía que Jesucristo fue creado. Y fíjense, 2000 años más tarde, los testigos de Jehová siguen afirmando esto, ¿no? Que Jesucristo es de la primera creación de Dios. Esos conceptos errados han permanecido durante siglos. También en esa iglesia de Colosas, ¿no? Había una serie de ideas introducidas por los judaizantes. Los judíos que eran parte de esa iglesia, la mayoría se dice que eran gentiles, pero había judíos ahí que decían que hay que hacerse la circuncisión, que hay que guardar las celebraciones, los sacrificios, y también habían introducido una serie de ideas sobre los ángeles, una angeliología realmente distorsionada, no la angeliología que nosotros conocemos, como son los ángeles. Todo esto había pues traído enormes problemas a esta iglesia de Colosas, una iglesia hermosa, pero que atravesaba por problemas. Y Pablo entonces les envía esta carta que ya vamos por la tercera semana, y hoy día vamos a ver los versículos desde el capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Así que yo les ruego que abran sus Biblias, y si Francisco puede proyectar mejor todavía. Colosenses 1, versículos 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este es uno de los pasajes cristológicos más hermosos, más importantes, más impactantes que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento. Una descripción completa, diría yo, maravillosa de lo que es el Señor Jesucristo. Nosotros podríamos ponernos en los pies de los colosenses y estudiar esta parte
de esta carta enviada por Pablo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, versículo 15, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. Nadie puede ver a Dios. Dios es espíritu, pero estamos hablando de Dios Padre. Nadie puede ver a Dios. Pero la imagen de Dios es el Señor Jesucristo. Los hombres siempre tenemos necesidad de ver algo que nosotros podemos constatar, queremos tocar, que sea algo palpable, queremos ver que las cosas pues respondan a nuestros sentidos, ¿verdad? Y Cristo es la figura que nosotros vemos de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo interesante en toda esta pequeña porción es que en la Biblia encontramos una serie de versículos que reafirman lo que Pablo les está enviando a los colosenses. En Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque muchos se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Y el Señor mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo comienza afirmando que Cristo es la imagen de Dios. Esto significa que en Jesús podemos ver de manera clara y perfecta quién es Dios, porque Él refleja de manera exacta, queridos hermanos, la esencia divina. Jesús no solo revela a Dios en su enseñanza, sino también en su vida, muerte y resurrección. Imagen viene de una palabra del griego eikon, de la cual se deriva ícono. Ahora se utiliza para todo y es icónico. Los íconos en realidad eran las pinturas que especialmente las iglesias ortodoxas hacían de Cristo, de los apóstoles y de María. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a los países orientales y en las iglesias ortodoxas rusas, ortodoxas griegas, no van a encontrar estatuas. Ellos no hacen como las iglesias católicas de acá, figuritas, no. Pero van a encontrar los íconos. ¿No? Los íconos son estos cuadros famosísimos de un precio cuando alguien se atreve a venderlos, sobrepasan lo que la imaginación tiene sobre esto. Son pinturas de un valor incalculable. Esos son los íconos. Ahora cualquier vedette de la televisión o del cine le dice, es un ícono del teatro, es un ícono del cine. No, ellos no son una imagen de nada. ¿No? Entonces, dice Pablo que Jesús es el ícono del Padre. Él es la imagen del Padre. En la palabra de Dios vemos varias veces que esta palabra se utiliza. Jesús mismo, cuando los escribas le querían hacer caer con esto de que, si a quién damos la ofrenda, pues él dice, denme la moneda, ¿de quién es? Es del César, ¿no? Dice, ¿de quién es esta imagen? Dice, ¿de quién es este ícono? Yo recuerdo cuando utilizábamos aquí los sucres, no eran monedas de muchísima calidad, pues en esa época. Y con el tiempo se iban perdiendo las imágenes que tenían nuestras monedas. O sería porque el circulante era poco y pasaba por muchas manos probablemente, pero se iban borrando.
Y más o menos esa es la imagen que vamos teniendo también de Jesucristo, porque no lo conocemos. No sabíamos a veces quién estaba en la moneda. Estaban nuestros héroes, estaba naturalmente Sucre, de un Sucre, pero había otros héroes, Espejo, etc. Pero se iban borrando y no se les reconocía bien. Y si nosotros no conocemos bien al Señor Jesucristo, vamos a tener esa imagen borrosa de la magnificencia del Señor. Pero Jesucristo es el Dios mismo. Esta palabra, eikon, tiene dos ideas. Semejanza, sí, dice, como la imagen de una moneda o el reflejo de un espejo. Si yo me veo en el espejo, hola Lenin, pero no es Lenin el que está ahí, estoy yo acá, ¿verdad? Entonces es un reflejo. También es una manifestación en el sentido de que Dios se revela plenamente en Jesús. La palabra que se usa aquí prueba que Pablo sabía que Jesús es Dios, así como Dios el Padre es Dios también. Esto significa que Jesús es el sello mismo de Dios el Padre. En nuestro estudio sobre la Trinidad, sabemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No hay diferencia. Cristo exaltado es el Dios incognoscible que se hizo conocido. Dios en su propósito, hermanos, quería que lo conozca a través de su Hijo. Cuando adoramos al Señor Jesucristo, estamos adorando a Dios. Dice, este versículo continúa diciendo, es el primogénito de toda creación. Aquí hay una confusión, porque actualmente el primogénito es el primero, ¿no es cierto? El primero. Y al decir el primogénito de la creación, se podría pensar, y en eso justo se basaron los arrianistas y se basan los testigos de Jehová, de que la palabra mismo dice que es el primogénito de toda creación, pero la verdad es que no se leyó y no se entendió claramente todo lo que decía en los versículos del 16-17. Pero primogénito no significa en este contexto que es el primero de la creación, el primero que fue creado, no en ese sentido, no en el sentido de que él fue creado y que es el primero, sino que es un rango, ese era el concepto original, la preeminencia que se llama, ¿no? Que es diferente de prominencia y muchas veces estamos confundiendo estos dos términos. La prominencia es prominente, pero el Señor es preeminente, es más allá que la prominencia. Hermanos, es una categoría, es ponerle a Jesucristo como Dios mismo. Eso significa primogénito de la creación. ¿Por qué? Veamos los versículos 16 y 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Aquí nos aclara, él creó, es para él y por él, ¿verdad? Él creó todas las cosas, absolutamente todo. Entonces no podía ser el primero en ser creado si él creó todo. Él es Dios mismo creando todas las cosas. Cristo es creador y sustentador absolutamente de todo, queridos hermanos.
En Hechos 17:28 la palabra dice, en Él vivimos, nos movemos y somos, porque es el mismo concepto, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Aquí Pablo reafirma el rol de Cristo como creador del universo. No solo que creó todas las cosas, sino que también sustenta todo lo creado, porque en toda la creación, hermanos, hay un propósito. Nosotros fuimos creados por un propósito. El universo fue creado con un propósito y Él es el que sustenta. Y Cristo es finalmente el propósito de la creación. Hay cosas tan impresionantes en este universo que vivimos que apenas lo conocemos. Tenemos un conocimiento tan pequeñito de todo lo que sucede en el universo, pero yo quisiera darles algunos ejemplos. Dicen que los cometas, el Halley, por ejemplo, tienen rastros de vapor de hasta 10,000 millas de largo. Son 15,000 kilómetros. 15,000 kilómetros, ¿no? Pero si se pudiera atrapar todo ese vapor y lo pusiéramos en una botella, no es más allá de 1 pulgada, queridos hermanos. 1 pulgada de vapor. Pero cuando un cometa se desplaza, es algo impresionante. Hace varios años pasó cerca un cometa, algunos recordarán, y todos estábamos a la expectativa. ¿Por qué se caracteriza Saturno, amados hermanos? Por los anillos, ¿verdad? Es un planeta que siempre nos ha dejado curiosos, sorprendidos. ¿Y sabe cuántas millas tienen estas circunferencias? 500,000 millas, 750,000 kilómetros tienen estos círculos, pero apenas tienen 30 centímetros de ancho. Y así existen de siglos y siglos y siglos. El Señor es el creador de todo lo que está arriba, de lo que está abajo. La estrella Antares es 60,000 veces más grande que el Sol, 60,000 veces más grande que nuestro Sol. Dicen que si el Sol fuera del tamaño de una pelotita de tenis, la estrella Antares sería más grande que cualquier edificio de la ciudad. Hay una estrella que no tiene nombre y solo tienen estos ya siglas, ¿no? LP 327-186, también llamada la enana blanca. Es más pequeña que nuestro país, pero es tan densa que si se trajera un pie cúbico de ella en la Tierra, pesaría 1,5 millones de toneladas. ¿Se dan cuenta de lo que es la creación de Dios? Él creó todo, hermanos, todo, lo que está arriba, lo que está abajo, no solo esta tierra donde estamos, y no conocemos esa dimensión universal. Cuando uno se pone a pensar en esto, no, todos los científicos están de acuerdo que esto no fue un Big Bang, esto no fue una cosa de que los átomos pusieron locos, se unieron y formaron todo esto, porque todo está sustentado, todo tiene un propósito, ¿no? Podríamos así seguir dando ejemplos. Dice que la Tierra viaja alrededor del Sol aproximadamente 8 veces la velocidad de una bala disparada de un arma. 8 veces. ¡Pah! La Tierra circula más rápido. Y hay más insectos, hermanos, en 1 milla cuadrada de la Tierra rural que seres humanos en toda la Tierra. Son millones de millones de millones de insectos
en una milla. Y saben que el Señor hizo maravillas que nos dejan perplejos. ¿Saben que las abejas hacen su propio aire acondicionado? ¿Ah? ¿En dónde viven las abejas? ¿Dónde se reproducen? En un panal. ¿Qué tal un calor de 45 grados en Texas, en Europa? Solo serviría el panal para encerar la casa, ¿no? Pero ellas crean de una manera maravillosa un aire acondicionado. Dice que un grupo de abejas se dirige a la entrada del panal y otro grupo se queda adentro. Entonces agitan sus alas juntas, haciendo una corriente que saque el aire caliente del panal e introduzca más aire frío. ¿Cuántas cosas hay en la naturaleza? Me voy a quedar ahí, hermanos, porque uno vive extasiado cuando se pone a ver las maravillas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Es impresionante. Nos impresiona lo que el hombre hace, pero lo que el Señor ha hecho, a veces lo hemos dejado a un lado. Yo solo les invitaría. Nosotros somos gente con mentalidad urbana, ¿no? Y tenemos una visión, cuando el hombre hace un edificio ya van a ser uno de 60 pisos en la Carolina y vamos a estar con la boca abierta viendo eso. Pero no es nada, hermanos, nada para lo que ha hecho el Señor. Y mi invitación es que ustedes vayan a los parques de la ciudad y contemplen los árboles, las plantas, los insectos, las aves. Y si el Señor les da los recursos, hagan el mejor viaje de su vida. Vayan a Galápagos, si no lo han hecho todavía. ¿No? Y ustedes van a ver la maravilla que el Señor nos ha regalado al país. Vivimos en el país con la mayor biodiversidad del planeta. Si no van a Galápagos, pueden ir al oriente, pueden ir a la costa o salir a los alrededores de Quito. El Chocó andino, que está a 1 hora de la capital, es uno de los sitios de mayor biodiversidad. Si usted va a Mindo y se queda sentado en cualquier sitio y ve esa cantidad de colibríes y ve esa cantidad de mariposas, dice, gracias Señor por todo lo que has hecho, por todo. Y el Señor tiene un propósito. Él quiso ponernos aquí. ¿Cómo no bendecirle al Señor? Nosotros hemos hecho mucho daño al planeta y hacemos daño a nuestra patria, pero estamos parados en un país maravilloso, hermanos. Solo tenemos palabras de agradecimiento para Él. Ustedes saben que ahora una de las cosas, una de las partecitas más pequeñas del cuerpo más estudiadas están siendo los cromosomas. Dice que el cromosoma humano contiene 20,000 millones de bits de información. 20,000 millones de bits de información, de fracciones de información. ¿Cuánta información es esa, hermanos? Si estuviera escrito en libros en un lenguaje ordinario, tomaría alrededor de 4,000 volúmenes. Eso es un cromosoma, una cosa. No es de extasiarse, hermanos. No es de quedarnos con la boca abierta. No son motivos para agradecerle a Dios. Y esa permanencia del universo, porque es permanente, hermanos, descansa en Cristo. Es un universo centrado en Cristo. Y Él dice que Él creó tronos, dominios, principados, potestades. Como les decía, en Colosas se había introducido una serie de herejías, incluidas esta
angelología falsa, que les daban a los ángeles los mismos atributos que tiene Cristo, de ser intermediarios. 2000 años más tarde, tomen su carro o caminen mucho más saludable, suban la calle Portugal, lleguen a la Eloy Alfaro, van a encontrar 2 iglesias. Subiendo por la Portugal, uno a la derecha, la iglesia de Fátima, iglesia católica. Al frente, la iglesia Alianza. No. La iglesia Alianza Batán. En la iglesia de Fátima hay toda, pues un pequeño pabellón, pero que tiene carpas atrás para que usted vaya a orar a los ángeles. ¿Por qué tenemos que continuar la gran comisión, hermanos? Porque hay una ignorancia total. Cuando usted está orando a los ángeles, está reemplazando al único intermediario entre Dios y el hombre, a Jesucristo. Usted no puede orar a María, usted no puede orar a los ángeles. Y eso se había metido en la iglesia de Colosas. Y eso está metido en las iglesias que no son verdaderamente cristocéntricas. No. Y hay ahora, hermanos, una serie de desviaciones aún en la iglesia cristiana. Dios creó los ángeles. Una parte de esos ángeles cayeron con Lucifer, con Satanás, ¿verdad? Pero Dios creó los ángeles y les dio un rol importante. Pero recuerdan en el libro de las revelaciones, en el Apocalipsis, cuando Juan quiere adorar y le dice, no, usted no puede adorar, usted no puede orar a los ángeles. Y a veces hay las figuritas de los ángeles con las alitas para que me cuiden la casa. Eso no existe, hermanos. Dice, y Él es antes de todas las cosas, Él que es el principio. Y todas las cosas en Él subsisten. La idea es que Jesús es el principio que une todas las cosas y el sustentador personal de toda creación. Por lo tanto, Dios como el sustentador es tan necesario para la continuidad de todas las cosas como el Dios creador. Dios crea, pero no puede soltar su creación. Dios tiene que sustentar y Él sigue sustentando su creación. Él sigue manteniendo todo lo que hemos dicho, pero todo lo que el hombre hace también porque Él sustenta. Y sigamos en el versículo 18, hermanos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Otra vez la palabra primogénito, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí ya está claro, para que en todo tenga la preeminencia. En Efesios 1, 22, 23, que se parecen muchas cosas a la carta de Colosas, a la carta a los colosenses, dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el principio, el primogénito de los muertos. Cristo tiene toda la autoridad y liderazgo en el cuerpo de creyentes. La cabeza no es ningún hombre, absolutamente. La cabeza de esta iglesia no es del pastor Raúl Fante, aunque sea de 2 metros. No, hermanos. Es Cristo la cabeza. La cabeza no es Lutero para los evangélicos. Cuidado. Para los católicos puede ser el Papa
un error terrible. Le llaman el vicario de Dios, ¿no? Una aberración de la teología. La cabeza es Cristo, la cabeza de esta iglesia local y la cabeza de la iglesia universal. A veces los hombres somos tentados vamos a la iglesia del pastor Ludeña. ¿Cuál iglesia del pastor Ludeña? Del pastor Guzmán. ¿Cuál iglesia del pastor Guzmán? La iglesia es de Cristo. Le ponemos un nombre para poder llegar. No podemos ni siquiera en la conversación estar mezclando estos conceptos, porque la gente que no es madura espiritualmente puede pensar, sí, vamos a la iglesia del pastor tal. La iglesia es de la iglesia de Cristo. ¿Qué le ponemos nombres? Está bien. La iglesia Siloé, sabemos dónde está. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza, Él es el que tiene la autoridad total, la autoridad suprema en la iglesia. Qué cosa más maravillosa. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos hablado de este universo que Él creó, de estas cosas extraordinarias que Él ha hecho, de estas cosas que la ciencia cada vez va descubriendo, estos portentos, estas maravillas de la creación. Pero al mismo tiempo, en esta carta, Dios deja ese universo, se concentra en su iglesia local, en este mundo de tierra, planeta Tierra, una partecita de la población que se llama iglesia, ¿no? Y que está pidiendo que nosotros comuniquemos el evangelio, ¿no? Y que cuando se haya cumplido el número de gentiles del Señor, volverá de nuevo. Y practicamos la Santa Cena y decimos, hasta que el Señor venga por segunda ocasión, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, el Señor deja este universo y se concentra en su creación preciosa, el hombre, y el hombre que le sigue a Cristo, y Él es la cabeza. Él es el que tiene la autoridad. Él es el único preeminente. No hay nadie más. No hay pastor por más sabiduría que el Señor le haya dado. Amamos a los pastores, amamos al pastor Fante. No. Y el Señor puso pastores, eso es lo que dice la palabra de Dios. Puso pastores, puso enseñantes, puso profetas, todo el Señor. Para que este cuerpo se robustezca espiritualmente. No. Él nos dio principios a nosotros, no dejando de congregarnos, y para eso necesitamos alguien que venga acá y nos enseñe, nos dirija, nos aconseje, nos traiga palabra fresca cada vez, nos traiga conceptos solo de aquí, hermanos, solo de la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestra entonces actitud? Es someter nuestra voluntad a Cristo en la iglesia. Nosotros tenemos que obedecer. Nosotros no podemos ser rebeldes, aunque por alguna razón a veces no entendamos o no querramos entender. Cuando se habla de cabeza, no es como esta cabeza que yo puedo tocarme, que es la que dirige mi cuerpo. La cabeza, en la descripción, significa el rol que tiene el Señor Jesucristo frente a los creyentes. La cabeza también es sinónimo de autoridad. La cabeza es sinónimo de fuente. Antiguamente decíamos, vamos hasta la cabecera o hasta la cabeza del río, ¿verdad? Ese era el lenguaje que utilizábamos. Vamos a la cabecera de tal país, de tal ciudad, de tal
montaña, etcétera, la cabeza. Es de la fuente donde se origina. Entonces íbamos a la cabecera del río, vamos hasta la vertiente donde se originaba. Continuemos, hermanos, los versículos 19 al 22. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. En Efesios, nuevamente Efesios 2:16 dice, y por él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. El propósito fundamental de la venida de Cristo, ¿cuál fue? ¿Cuál es? Reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Reconciliarnos con Dios. Dice que Dios le dio toda la plenitud. Y esto significa que en Él se encuentran todas las riquezas de la divinidad. Estar en la plenitud es de estar lleno. Ese es el concepto original de la palabra plenitud, ¿no? Cuando tú has comido bastante, estoy pleno, ¿no? Y te tocas la barriga así, ¿verdad? Es estar lleno, Jesús está lleno de todas las riquezas de la divinidad, hermanos. No está lleno como nosotros en esta época de fanesca, no. Es de las riquezas de la divinidad. A través de la muerte de Jesús en la cruz, el Señor ha hecho la paz entre Dios y el ser humano, eliminando naturalmente esta barrera de pecado. Pablo recuerda que antes de la obra de Cristo estábamos alejados y enemistados con Dios debido a nuestras malas obras. Recuerde cada uno cómo fue antes de recibir a Cristo. Completamente alejados de Dios, no nos importaba, hacíamos lo que nos da la gana. Yo al menos como crecí en un mundo completamente ateo, ¿no? Pues lo que yo pensaba, eso era lo correcto. Estábamos realmente apartados, enemistados con Dios. Sin embargo, por la muerte de Cristo somos ahora reconciliados con Dios y presentados ante Él como dice la palabra, santos, sin mancha, irreprensibles. Si me conocieran bien, ustedes dirían, ay, el hermano Lenin no ha sido tan santo como parece. Y si yo les conociera a ustedes, igual podría decir lo mismo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si todos se ríen es porque están de acuerdo. Porque cuando entramos a esta puerta somos otra persona. ¿Sí o no? A veces venimos peleando en el carro hasta llegar acá. O venimos peleando con el taxista que no se apura o que no tiene el vuelto o que salimos de la casa furiosos porque ya nos atrasamos. Viniendo a la iglesia, día del Señor. No se diga los otros días, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que somos santos, sin mancha e irreprensibles. Somos santos, ¿por qué? Con el concepto de que hemos sido apartados, yo siempre me pongo a un lado, ¿no?
Esa fue mi vida pasada. Ahora el Señor me ha puesto de esta línea para acá. Soy santo. Soy santo. Ustedes son santos, hermanos. Y esa santidad es la que tiene que ir creciendo, que tenemos que ser perseverantes para guardar esa santidad. Sin mancha. Así es como nos presenta el Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz. Nos presenta sin mancha delante del Padre e irreprensibles. Es decir, nadie nos puede juzgar. Nadie. Aunque nosotros sabemos toda la vida de pecados y delitos, toda la vida de maldad que hemos llevado y que todavía seguimos en este cuerpo, ¿verdad? Y que tenemos todavía conflictos. Pertenecemos también a un Dios grande que nos puso aparte. Somos vasos que el Señor ha purificado. En ese concepto del templo que purificaban las vasijas, los vasos, que no se podían utilizar para otra cosa que para lo que estaba destinado en el templo. Nosotros como cristianos, nuestra primera prioridad es dar honra y glorificar al Señor con nuestras vidas, con nuestra forma de ser, hablando a los demás sobre las bondades del Señor Jesucristo. Hoy día cuando el pastor oraba y decía, no sé si es cristiano, pero ojalá lo fuera, para que esta tribulación por la que está pasando esa persona sea diferente, porque la visión y la esperanza gloriosa que tenemos de que un día estaremos con el Señor Jesucristo nos hace completamente diferentes y distintos. Nosotros no vamos a morir para quedarnos en el vacío, sino que vamos a tener un encuentro maravilloso cara a cara con el Señor, ¿verdad? Es algo extraordinario. Les contaba a los hermanos del manantial del jueves que unos días antes, 2 días antes del manantial, me llamó con urgencia una prima mía y me dijo, mi esposo acaba de fallecer y quiero que tú vengas a dar un mensaje a los que asisten al funeral. Me cogió de sorpresa. Le digo, ¿a qué horas? Dice, si es posible, en unas 2 horas. Tenía tiempo para cambiarme de ropa nomás y salir hasta la funeraria. Pero una cosa maravillosa que me quedó en mi corazón. Ellos cristianos de 30 años, ella con paz en su corazón y diciendo, no te puedes imaginar. Los 5 últimos años mi esposo pasó con Alzheimer terrible. Y había momentos que ni a mí no me reconocía, peor a los hijos, peor a las gentes, nada, absolutamente. Y los 5 últimos meses los pasó en cuidados paliativos. Pero él, hasta el día que murió, se acordaba versículos de la palabra y compartía con los pacientes de paliativos. Fíjense, más profundo el recuerdo que el Señor pone en nuestro corazón que lo que son inclusive nuestras relaciones afectivas humanas. Ese es Dios. Ese es el Señor. Él nos reconcilió. Él, Señor, porque Él tiene esta plenitud que en griego, para los aficionados a los idiomas, significa pleroma, que simplemente significa decir, Cristo es verdaderamente Dios, hermanos. Dice que el Padre le concedió toda plenitud. 2 palabras maravillosas. Porque plenitud
estar completamente de todas las virtudes divinas. Es una palabra sustancial, comprensiva y expresiva en sí mismo. Y toda, esa palabrita toda, abarca todo. En estos versículos que leímos, no sé cuántas veces repite la palabra toda, todos, no, todos, es todos, porque es englobando prácticamente a todos. Entonces la plenitud está en Cristo, no está en una iglesia, no está en un sacerdocio, no en un edificio, no en un sacramento, no en los santos, no en un método, no en un programa, sino en el mismo Jesucristo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ahora las iglesias tienen métodos, tienen estos llamados pastores, que lo único que van es a motivar y alentar a la comunidad para que salgan felices y vengan el próximo domingo con la billetera más gorda, ¿verdad? Eso es lo que se ha convertido en muchas iglesias actualmente. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. La obra expiatoria de Jesús es plena y amplia, mediante la sangre de su cruz. Nuevamente aquí notamos dónde se hizo la paz, hermanos. En la cruz. La paz se hizo ahí. Nosotros no hacemos nada para conseguir la paz con Dios como seres humanos, sino que Jesús hizo la paz por nosotros a través de su propia obra en la cruz. A veces somos un poco ostentosos, ¿no? Cuando yo invité a Jesús a mi vida. Usted lo invitó, hermanos. No se crea eso. El Señor hizo ya por usted y el Espíritu Santo le llevó a aceptar la invitación que Jesús le estaba haciendo. Usted no le ha invitado a Jesús. Esa es una vanidad que nos queda y nos queda a los cristianos evangélicos, ¿verdad? Y ahora dice que todo, reconciliar todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Y ahora hay un abuso de la sangre de Cristo. Invoquemos la sangre de Cristo para que cubra esta casa y no nos roben. Alvarito, te compraste un nuevo carro. Vamos a orar para que la sangre de cruz cubra y nunca tengas un accidente. No, es un amuleto la sangre de Cristo, hermanos. No es una cosa barata. El precio no, así como no entendemos toda esa inmensidad de la creación de Dios, esa inmensidad de lo que significa el derramamiento de la cruz, de la sangre en la cruz. Una cosa extraordinaria, hermanos. Pero esa sangre sí nos reconcilió. Dice que en otro tiempo éramos extraños. Venimos del linaje de Adán, ¿verdad? Y heredamos ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Somos pecadores. Somos necios. Hacemos lo que nos da la gana. Y nos dejamos llevar por las malas obras. Dice que éramos extraños. Claro. ¿Recuerdan antes cuando golpeaban la puerta y mamá preguntaba quién es? No sé, mamá, es un extraño. O sea, es alguien que no conocemos, ¿verdad? Así éramos delante de Dios, extraños. No, nosotros no conocíamos y estábamos separados de Dios. Dice que ahora nos ha reconciliado, que es la respuesta de Dios, en su cuerpo de carne por medio de la muerte.
Nuevamente Pablo aquí nos aclara su cuerpo de carne. Así que esos que pensaban que era emanación no han leído esta parte. Jesucristo tenía cuerpo de carne. Por eso siempre afirmamos nosotros que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿No es cierto? Ese es el Jesucristo que nosotros amamos. No funciona eso. Uy. Disculparán nomás. Versículo 23, ya terminamos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y os mantenéis firmes en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Me estoy dándome aires de Pablo. Versículo relacionado, lo encontramos en 1 Corintios 15, 58, dice, por tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Aquí Pablo hace un llamado a permanecer firmes en la fe. La fe en el Evangelio debe ser estable y constante, no basada en emociones cambiantes, sino en el fundamento sólido de Cristo. La esperanza del Evangelio es la que nos mantiene firmes y nos impulsa a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuidado, vayan a confundir. Esto no es para salvación. Esto es consecuencia de que ya somos salvos. Como ya somos salvos, debemos permanecer en este camino de fe. Esto no es para que nosotros seamos salvos, repito, hermanos. A veces, ese es el peligro de tomar versículos sueltos. Usted toma este versículo y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y os mantenéis firmes en la esperanza, bla, bla. Dice, no, entonces tengo que permanecer así, mi conducta y todo eso. No, hermanos. Una vez que usted es salvo, viva la vida de santidad a la cual el Señor nos está llamando. Aquellos que verdaderamente son reconciliados deben perseverar. Es un llamado día a día, hermanos. El principal enfoque de Pablo es el de continuar en la verdad del Evangelio. Ese es el manual de vida, la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Dice, firmes en la fe, no claudicamos. En este tiempo que ha habido tantos movimientos bélicos en el mundo, la iglesia de Cristo se está levantando. Hay testimonios maravillosos, increíbles de gente en Irán, de gente en el Oriente Medio, de gente en el África, donde son víctimas de todo tipo de abuso, de asesinato, pero la iglesia subterránea está creciendo de una forma realmente extraordinaria. ¿Por qué? Porque están firmes en la fe, hermanos. Han conocido a Cristo y están dispuestos a lo que venga. Aquí porque vivimos en paz. Ya no nos molestan mucho, aunque a veces sí, sobre todo cuando cuando proclamas el Evangelio. Se te burlan, te dicen cosas, no importa. Esta gente que está viviendo en las iglesias subterráneas están dispuestos a morir porque permanecen firmes en la fe. Y el Señor nos pide que nosotros
permanezcamos en la fe sin movernos. Para concluir, yo diría que este pasaje de Colosenses 15:23 nos muestra la imagen perfecta de Dios. A cualquiera le podemos decir, ¿quién es Cristo? Es la imagen de Dios. Dios nos dio a Cristo y si tú ves a Cristo estás viendo a Dios. No hay otra cosa. No. Si le vas a decir a alguien que no conoce de Cristo, eres el Mesías. ¿Qué es Mesías? No, hermano. Tendrías que explicar toda la palabra de Dios, pero cuando le dices Dios es Cristo. Pablo nos muestra entonces a Cristo como la imagen perfecta de Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, la cabeza de la iglesia y el reconciliador de la humanidad. Si verdaderamente comprendiéramos esta preeminencia de Cristo, nuestras vidas deberían reflejar esta verdad en nuestra fe. Tenemos a un Dios por encima de todo y en nuestro compromiso con la misión que Él nos ha dado. ¿Cuál misión nos ha dado? Seguir creciendo porque nos ha apartado y comunicar el Evangelio a los demás. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y disculpen por los minutos extra. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos esta tarde. Queremos darte gracias, Señor. Darte gracias porque a la verdad éramos extraños, éramos malos. No comprendíamos nada, Señor. No éramos capaces de ver las dimensiones extraordinarias de un Jesucristo cósmico creando este universo maravilloso. No éramos capaces ni siquiera de ver nuestra propia realidad pequeña en nuestras vidas. Pero esta tarde te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el creador, el sustentador de todo el universo. Señor, tú creaste también tronos, dominios. Tú creaste a los ángeles y creaste al hombre. Y gracias por el sacrificio en la cruz, por esa sangre derramada ahí que nos ha reconciliado y que nos ha presentado delante del Padre sin mancha, sin pecado, reconciliados. Gracias porque nos has hecho santos, nos has apartado para ti. Ayúdanos a llevar una vida con mucha fe, como llevando, Señor, tu palabra a otros, porque eso es lo que nos dejaste como último mandamiento. Padre, bendice a la iglesia. Tú eres la cabeza, Señor Jesucristo. Tú tienes la autoridad sobre esta iglesia y tu autoridad está revelada en la Biblia. Que sigamos al pie de la letra tu palabra, Señor. Que nada nos desvíe ni a izquierda ni a derecha. Y ahora yo te pido inmensas bendiciones a cada uno de mis hermanos que están presentes, a los que no han podido venir. Gracias, mi Dios, porque nuestras vidas están escondidas en Cristo. En el nombre precioso del Señor. Amén y amén.